Previamente al Ángelus de este 1 de octubre, el Papa Francisco remarcó la diferencia entre los pecadores y los corruptos. Advirtió que para el pecador hay siempre esperanza de redención, mientras que para el corrupto e hipócrita es más difícil. Al finalizar la oración mariana, el Papa reiteró su llamado para buscar una solución al conflicto en Nagorno-Karabaj y pidió a todos hacer oración en este mes del Rosario por la paz, por la evangelización de los pueblos y por el sínodo de los obispos. El Santo Padre anunció la publicación el próximo 15 de octubre de una exhortación apostólica sobre el mensaje de Santa Teresa del Niño Jesús, cuya fiesta se celebra hoy, y extendió una invitación a un encuentro que sostendrá con niños de todo el mundo el próximo 6 de noviembre. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio habla de dos hijos a los que el padre pide que vayan a trabajar en la viña. Primero uno de ellos responde inmediatamente sí, pero luego no va. El otro, en cambio, dice no, pero luego se arrepiente y va. ¿Qué decir de estos dos comportamientos? Se puede pensar de inmediato que ir a trabajar en la viña requiere sacrificio y santificarse cuesta. Sacrificarse cuesta, no es espontáneo, aun con lo hermoso de saberse hijos y herederos. Pero el problema no está aquí tan ligado a la resistencia a ir a trabajar en la viña, sino en la sinceridad o no frente al Padre y frente a sí mismo. Si de hecho ninguno de los dos hijos se porta de manera impecable, el primero miente, mientras que el otro se equivoca, pero permanece sincero. Miremos un hijo, aquel que dice sí, pero luego no va. Él no quiere hacer la voluntad del Padre, pero tampoco quiere ponerse a discutirlo y hablar. Así se esconde detrás de un sí, detrás de un asentimiento fingido que esconde su pereza y por el momento le salva la cara, es un hipócrita. Se escabulle sin conflictos, pero engaña y desilusiona a su padre, faltándole al respeto de peor forma de lo que habría hecho con un franco no. El problema de un hombre que se comporta así es que no solo es un pecador, sino es un corrupto, porque miente sin problemas para cubrir y camuflar su desobediencia sin aceptar algún diálogo o discusión honesta. El otro hijo, aquel que dice no, pero luego va, en cambio es sincero. No es perfecto, pero es sincero. Es cierto, nos hubiera gustado verlo decir sí inmediatamente. No es así, pero al menos manifiesta de manera franca y en un cierto sentido valiente su reticencia. Se asume, por tanto, la responsabilidad de su comportamiento y actúa a la luz del sol. Luego, con esta honestidad de base, termina poniéndose en discusión, llegando a entender que se ha equivocado y regresando sobre sus pasos. Es, podríamos decir, un pecador, pero no un corrupto. Escuchen bien esto. Este es un pecador, pero no es un corrupto. Y para el pecador hay siempre esperanza de redención. Para el corrupto, en cambio, es mucho más difícil. De hecho, sus falsos sí, sus apariencias elegantes pero hipócritas, y sus ficciones convertidas en costumbre, son como un grueso muro de goma, detrás del cual se resguarda de los reclamos de la conciencia. Y estos hipócritas hacen mucho daño. Hermanos y hermanas, pecadores sí, todos lo somos. Corruptos no. Pecadores sí, corruptos no. Miremonos ahora a nosotros mismos
Y a la luz de todo esto, hagámonos algunas preguntas. Frente al cansancio de vivir una vida honesta y generosa, de comprometerme según la voluntad, yo que quiero comprometerme con el Padre, estoy dispuesto a decir sí cada día, aunque cueste. Y cuando no lo consigo, soy sincero al confrontarme con Dios sobre mis dificultades, mis caídas, mis fragilidades. Y cuando digo no, después vuelvo atrás. Hablemos con el Señor sobre esto. Cuando me equivoco, ¿estoy dispuesto a arrepentirme y a regresar sobre mis pasos? ¿O hago como si no pasara nada y vivo llevando una máscara, preocupándome solo de aparentar ser bueno y correcto? En definitiva, ¿soy un pecador como todos? ¿O hay en mí algo de corrupto? No lo olviden. Pecadores sí, corruptos no. Que María, espejo de santidad, nos ayude a ser cristianos sinceros. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Piacenza fue proclamado beato el padre Giuseppe Beotti, asesinado por odio a la fe en 1944. Pastor según el corazón de Cristo, no dudó en ofrecer su propia vida para proteger al rebaño que se le había confiado. Un aplauso al nuevo beato. Sigo en estos días la dramática situación de los desplazados en Nagorno-Karabaj. Renuevo mi llamado al diálogo entre Azerbaiyán y Armenia, deseando que las conversaciones entre las partes, con el apoyo de la comunidad internacional, favorezcan un acuerdo duradero que ponga fin a la crisis humanitaria. Aseguro mi oración por las víctimas de la explosión de un depósito de combustible que ocurrió cerca de la ciudad de Stepanakert. Hoy comienza el mes de octubre, el mes del Rosario y de las misiones. Exhorto a todos a experimentar la belleza de la oración del Rosario, contemplando con María los misterios de Cristo e invocando su intercesión por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Oremos por la paz en la martirizada Ucrania y en todas las tierras heridas por la guerra. Oremos por la evangelización de los pueblos y oremos también por el Sínodo de los Obispos, que este mes vivirá su primera asamblea sobre el tema de la sinodalidad de la Iglesia. Hoy celebramos a Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, la Santa de la Confianza, la Santa de la Confianza en nosotros. El próximo 15 de octubre se publicará una exhortación apostólica sobre su mensaje. Pidamos a Santa Teresita y a la Virgen que nos ayuden, Santa Teresita, a tener confianza y a trabajar por las misiones. Hoy, aquí, a mi lado, como pueden ver, están 5 niños en representación de los 5 continentes. Junto a ellos deseo anunciar que por la tarde del 6 de noviembre, en el aula Pablo VI, me encontraré con niños de todo el mundo. El evento, patrocinado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, tendrá como tema Aprendamos de los niños y de las niñas. Se trata de un encuentro para manifestar el sueño de todos,
volver a tener sentimientos puros como los niños, porque a quien es como un niño le pertenece el reino de Dios. Los niños nos enseñan la claridad de las relaciones y la aceptación espontánea del extranjero y el respeto por toda la creación. Queridos niños, los espero a todos ustedes para aprender yo también de ustedes.